Alabado sea el Señor Jesucristo. Soy Georgina Zentai, teóloga protestante, pastora, maestra religiosa, creyente católica y teóloga graduada en la Universidad Católica en Hungría. Estoy haciendo este video para invitaros y llamar su atención sobre nuestro nuevo canal titulado Secretos de la Biblia. En este canal primero hice paquetes de regalo para usted de mi último libro, Los 7 Sacramentos a la luz de las Escrituras. Construí este libro sobre el misterio de los números. Dios creó el mundo con palabras. Estas palabras tienen vibraciones que son mismo que números. Dividí el libro en 3 secciones principales. En el primero, nos familiarizamos con las letras hebreas, ya que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y las letras hebreas tienen un valor numérico. Aprendemos las palabras más significativas que comienzan con estas letras y los secretos más profundos que esconden. En la segunda parte, examinamos el misterio de los números del 1 al 9 y los principales individuos bíblicos que vivieron en estos números según la vibración de sus nombres. Veamos cómo se relacionan con la historia de la salvación. Esta sección muestra que todo en el mundo está dirigido a la encarnación y redención de Jesucristo y por supuesto todo es para beneficio del hombre. En la tercera parte llegamos al principio y examinamos los fundamentos bíblicos de los sacramentos. Por supuesto, aquí también prestamos atención al misterio de los números. Vemos lo importante que sería recibir todos los sacramentos para todas las personas, independientemente de su religión. En el libro encontraréis una gran cantidad de novedades teológicas que aportada por un lado teniendo en cuenta los textos originales hebreos y griegos y por otro lado por la gracia del Señor. El libro tiene una cubierta muy bonita diseñada y hecha por mi hijo y el libro está disponible para su compra en formato digital, audio y libro electrónico en inglés y húngaro. Ahora quiero darle una muestra, solo 5 fragmentos del libro de las preguntas que puede obtener respuesta. La primera es cómo las principales personas bíblicas se relacionan con la historia de la salvación, Jesucristo, basándose en la vibración de los números escondidos en sus nombres. El segundo, ¿a quién Cristo realmente construyó la iglesia? En tercer lugar, ¿es el celibato y prohibir las mujeres del sacerdocio la petición de Dios? 4. ¿Qué evidencia hay de que Jesucristo, la segunda persona divina, llegó a ser físicamente hermano del hombre mortal? El quinto, es porque hay 2 historias de la creación, cómo se relacionan entre sí, y si Dios creó todo para el bien, ¿de dónde viene el mal en el mundo? Y ahora nos despedimos de la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti rostro y ponga en ti paz. Amén.